El contrato social, por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que la sociedad no es obra de Dios, sino resultado de la voluntad del hombre. Así como también dice que el problema está en conciliar la obediencia, el orden y la autoridad con la libertad inalienable de los individuos. Según el contrato, el individuo no se somete a nadie en particular, pues el contratante no enajena sus derechos en favor de otros individuos, sino en favor de la comunidad, esto es, de la voluntad general. El contrato social es una de las obras que más influencia han ejercido en el terreno de la teoría y la práctica política del mundo moderno. Aquí vamos a conocer qué plantea Rousseau en cuanto al Estado, el aspecto social, político en su obra El contrato social. Para lograr los objetivos utilizaremos el método bibliográfico. El primer capítulo constará de los datos biográficos del autor, el segundo, su visión de Estado y las diferentes formas de gobierno, el tercero, el aspecto político del contrato social y el cuarto, el aspecto político del contrato natural. El objetivo en general es conocer lo que plantea Jean-Jacques Rousseau en su obra El contrato social. Y los objetivos específicos de la obra es conocer lo que plantea el autor en el aspecto social, político y de Estado. También ampliar nuestros conocimientos sobre esta obra. Presentar un reporte para la evaluación de la materia de derecho constitucional. En metodología, el presente estudio se empleará en el método bibliográfico, sobre todo en la utilización de fuentes primarias para estructurar teóricamente el contenido del trabajo. Pasamos, pues, al capítulo 1, El contrato social. Datos biográficos de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Fue hijo de un relojero y nieto de un pastor calvinista. Su madre murió a los pocos días de su nacimiento. Escribe él en sus confesiones que su infancia no fue la propia de un niño. Rousseau, estando en París, se reúne con la baronesa Warrens de Chambéry, con quien vivirá lo que para él sería el único breve periodo de felicidad en toda su vida. Rousseau fue un autodidacta, todo lo aprendió por sí mismo según escribió en sus confesiones. En 1749, cuando visitó a Diderot en la cárcel, experimentó una iluminación semejante a la de Pascal, cuando leyó en el Mercure de France que la Academia de Dijon anunciaba un concurso de ensayos con el tema «Ha contribuido el progreso de las ciencias y de las artes a la purificación de las costumbres». Aquí le aparece a Rousseau un contraste entre la bondad natural del hombre y la falsedad de la sociedad y la civilización. Contestó de forma negativa a la pregunta. Discursó sobre el contraste entre los pueblos antiguos y los modernos. Pensaba que los primeros eran virtuosos a la causa de su ignorancia y la rudeza de sus costumbres, mientras que los segundos eran tan sutilmente refinados que no podían evitar la corrupción. Rousseau otorgaba poca importancia a las cuestiones de culto y a todo lo demás que entonces dividía a las confesiones de la cristiandad. El primero de sus escritos de este periodo fue el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Voltaire escribía a Rousseau: «No se puede pintar con colores más vivos los horrores de la sociedad humana, de la que tanto consuelo se prometen nuestra ignorancia y nuestra debilidad». Escribió La Nueva Eloísa, alcanzando en París un éxito extraordinario. Escribió además su carta
ad Allenberg sobre los espectáculos, la cual contenía el proyecto elemental de una sociología de las diversiones, considerándola en relación con la sociedad a que están destinadas. Rousseau dirige entonces su atención a dos grandes proyectos: el Emilio, en que iba a presentar sus concepciones educativas, y las instituciones políticas. Está en el tratado que lleva por título El contrato social o Principios de derechos políticos. Estas obras son clásicos de la pedagogía y la ciencia política. En 1749 redacta su primera obra, da su discurso sobre las artes y las ciencias, da brillantes ideas y da también un conocido como la figura intelectual. En 1752 logra nuevos valores en cuanto a la ópera. Quedó plasmado con su obra El adivino de la aldea. En 1753 es llamado nuevamente por la Academia de Dijon para un discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Esta coyuntura lo llevó a plasmar con profundidad en su obra cumbre, El contrato social, que luego fue publicada en 1762. Esta establece una fórmula que no hay antagonismo entre la ley y la libertad, sino que consiste en asociarlas a ambas. En 1770 le permitieron ingresar a París, donde terminó su obra Confesiones, y en la que plasma todo su pasado y encuentra un alivio y un sentido a su vida. En 1778, sin saber que solo 11 años más tarde las ideas anunciadas en su contrato servirían para proclamar la revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad, Rousseau muere de un ataque de trombosis en Emeryville. En 1782 fue publicada póstumamente su obra Ensoñaciones del pensante solitario. Ese es su último testamento, donde el autor plasma las maravillas que ofrece la naturaleza. Visión sobre el Estado. Para Rousseau, la sociedad no es obra de Dios, sino resultado de una voluntad del hombre. El pueblo soberano podía cambiar en cualquier momento sus leyes o sus gobernantes sin modificar la forma de administración gubernamental y la de la constitución del Estado en sí. El problema está en conciliar la obediencia, el orden y la autoridad con la libertad inalienable de los individuos. El contrato social posibilita esta conciliación. Los hombres no se someten más que a la ley que a ellos mismos se han dado con la finalidad de conseguir en la unión social una ayuda indispensable para hacer frente a los obstáculos que ponen en peligro su supervivencia en un orden natural y solitario, aplicable a la forma de vida de hoy que, por razones de seguridad del hombre, vive asociado en comunidad. Según el contrato, el individuo no se somete a nadie en particular, pues el contratante no enajena sus derechos en favor a otros individuos, sino en favor de la comunidad, esto es, de la voluntad en general. El paso del estado natural al estado civil representa un cambio sustantivo, una transformación profunda que afecta a la esencia misma de la vida y de las relaciones humanas. Toda acción libre tiene dos causas que concurren a producirla: una moral, que es la voluntad que determina el acto, y otra única, que es el poder que lo ejecuta. El poder legislativo y el poder ejecutivo, uno es la fuerza y otro es la voluntad, indican que el legislativo pertenece al pueblo y el ejecutivo no es de la generalidad. Se concreta en el ser soberano y un grupo que lo rodea. La fuerza pública requiere de un agente propio que la ponga en acción según la dirección de la voluntad general. El gobierno es un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y manteniendo la libertad, tanto civil como política.
Rousseau habló en su época de que los miembros del gobierno eran magistrados o reyes, príncipes en nuestro medio. Hablamos de la maquinaria del Estado compuesta por los secretarios del Estado y todos los funcionarios en los cuales el soberano, dícese el presidente, le permite ejercer en su nombre el poder, el cual lo limita, lo modifica y lo recupera cada vez que desea. Diversas formas de gobierno. La democracia. Quien hace la ley es el que mejor sabe cómo debe ejecutarla e interpretarla. Si el poder legislativo y el ejecutivo se ejercen por la misma persona, es un gobierno sin gobierno. Se requiere entonces de una separación. No hay nada más peligroso que la influencia de los intereses particulares en los asuntos públicos, pues el gobierno abusará de las leyes en un mal menor al lado de la corrupción del legislador. En nuestro caso, este tema es más amplio porque la corrupción no es solo el abuso de la ley desde el Estado y los intereses de grupos económicos o de individuos manifestado a través de los legisladores, sino la corrupción administrativa a todos los niveles en el Estado. Rousseau dijo lo siguiente: nunca ha existido una verdadera democracia y jamás existirá. Es contrario al orden natural que gobierne el mayor número y que sea gobernado el menor. Según sus planteamientos, el orden natural es que un grupo minoritario dirija a un grupo mayoritario. Razones de tiempo, movimiento, consenso de ideas y accionar oportuno obligan a que sea así. Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero no conviene a los hombres un gobierno tan perfecto. La aristocracia. El gobierno y el soberano son dos personas morales. El gobierno es la voluntad con respecto a los miembros de la administración. Existen tres clases de aristocracia: la natural, la electiva y la hereditaria. Calificó la aristocracia electiva como el peor gobierno. La administración de los asuntos públicos se confía a los que mejor pueden dedicarle su tiempo. Este tipo de gobierno exige la moderación de los ricos y la conformidad en los pobres. La monarquía. Todo el poder del Estado reunido en una sola persona natural, un hombre real, el único que tiene derecho a disponer de él según las leyes como rey o monarca. Pero si es difícil que un Estado esté bien gobernado, mucho más difícil es que lo esté gobernado por un solo hombre, y todos sabemos lo que pasa cuando el rey nombra sustitutos. Los gobiernos mixtos. No existe un gobierno simple, siempre hay rasgos en uno u otro accionar de gobiernos mixtos. Incluso en las democracias se aplican para el equilibrio. No conviene a todos los países cualquier forma de gobierno. Al no ser la libertad un fruto de todos los climas, no se halla al alcance de todos los pueblos. Eso es el principio de Montesquieu. La fertilidad del clima, la clase de trabajo que exige la tierra, la naturaleza de la producción, la fuerza de los habitantes, el consumo mayor o menor, determinan los excedentes de un país, y de esos excedentes debería depender el gobierno. Hay diferentes puntos de vista sobre los signos de un buen gobierno, como por ejemplo son la tranquilidad pública, la libertad de los particulares, la seguridad de las posesiones, la seguridad de las personas, el castigo a los crímenes, la prevención, lo temido por los vecinos, lo ignorado por los vecinos, la circulación del dinero, el pan para el pueblo y el severo o suave en sus disposiciones. En igualdad de condiciones es infalible mejor el gobierno bajo el cual, sin medios extranjeros, sin naturalizaciones, sin colonias, los ciudadanos puedan y se multipliquen más. Aquel bajo el cual un pueblo disminuye y decae es el peor. ¿Qué plantea el contrato social en el aspecto político? El contrato social es una expresión de contenido político y legal aplicable en todos los tiempos
tan cual como si fuera hoy. La doctrina de Rousseau era igualitaria y antijerárquica y además republicana, aunque la monarquía aparecía entre las formas posibles de gobierno. En su concepción, los reyes eran vistos como simples magistrados o funcionarios responsables del cumplimiento de las leyes. El pensamiento se traslada en esta forma de pensar al sistema judicial actual. El contrato social pulveriza los falsos argumentos sobre los que se había fundado la monarquía de derecho divino y la religión civil que contenía el régimen constitucional civil del clero. La Revolución Francesa se esforzó en laicizar el Estado y limitar la influencia política de la Iglesia. El contrato social es un panfleto divulgador de fácil impacto popular a la manera del manifiesto comunista de Marx y Engels. El contrato social va dirigido más a la inteligencia que al corazón. Se trata de un estilo duro, seco, ambiguo y abierto a múltiples interpretaciones. En este cuerpo social reside la soberanía, entendida como el ejercicio de la voluntad general que no puede dividirse ni enajenarse. Una de sus prerrogativas es la capacidad de legislar. Si el contrato social da existencia y vida al cuerpo político, la ley le da movimiento y voluntad, determinando lo que debe hacer para conservarse y fijando todos los derechos. El objeto propio de la filosofía política no es la perfección o el fin del hombre, o como se dice a Rousseau, los hombres como debieran ser, sino los hombres como son. La filosofía política no debe perder las energías en lo que Maquiavelo llamaba utopías imaginarias, sino que ha de tratar de establecer sociedades reales capaces de atender las necesidades y deseos del hombre tal y como sabemos que es. Pero, ¿qué plantea el contrato social en el aspecto social? El Consejo de Ginebra condenó tanto a Emilio como a el contrato social, alegando que estas obras eran destructivas de la religión cristiana y de todos los gobiernos. El contrato social es una de las obras que más influencia han ejercido en el terreno de la teoría y la práctica política del mundo moderno. Es inspiradora de la Revolución Francesa. La Constitución francesa de 1793 siguió fielmente la teoría del Estado del contrato social al establecer el sufragio universal directo. Karl Marx copió páginas enteras de Rousseau buscando inspiración para el Capital y la crítica del programa de Guatta. Engels consideraba que el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau constituye una obra maestra de la dialéctica. Fidel Castro señala a un periodista francés que Jean-Jacques Rousseau había sido su maestro y que combatió a Batista con el contrato social en su bolsillo. Sociólogos y etnólogos reconocen a Rousseau como un precursor de las ciencias sociales e incluso hasta como fundador. Rousseau dice que el hombre, habiendo nacido libre, se encuentra por doquier encadenado. No existe ninguna ley natural o divina que imponga al hombre circunstancias u obligaciones legales mutuas y respecto a la sociedad de las cuales se derivan sus derechos. Cada hombre nace con lo que el derecho a su propia conservación y escoger libremente los medios para ellos. El hombre presocial está impulsado por el amor a sí mismo, pero el amor a sí mismo no se contrapone a los sentimientos de simpatía y compasión. No es sociable por naturaleza, pero sí libre, inocente y feliz en la medida en que sus deseos no superan sus necesidades físicas. En conclusión, a pesar de que esta obra es del siglo XVI, describe de manera tan acertada los temas políticos, sociales y de estados que muchos de ellos son aplicables a los tiempos actuales. En el contrato social, las ideas de Rousseau tenían un claro carácter subversivo, atentaba contra la monarquía absoluta imperante en Europa.
Nadie puede ser sometido a una autoridad cualquiera que sea. La ley obtiene su carácter obligatorio del pacto social. Admitir que una voluntad particular puede obligar a los ciudadanos es someterlos a la voluntad, al dominio del otro hombre. La visión de Rousseau del origen del poder constituye una culminación en el aspecto humanístico renacentista, pues desenmascara el carácter ideológico de la consideración tradicional de que todo poder proviene de Dios. El sujeto de la soberanía es siempre el pueblo soberano a quienes encarga la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Los individuos, al pasar al estado civil, no hacen cesión de sus derechos ni abandonan su libertad. El único orden social legítimo es un estado parlamentario y liberal.